Amigos, he querido hacer un resumen estilo top 5 o top 5 de los runrunes más leídos. Voy a comenzar por el runrun número 5 y luego voy a llegar hasta el más leído de todos. Creo que vale la pena recordarlos porque de alguna forma estos 5 runrunes escritos en distintas oportunidades de alguna forma indican que la angustia del país sigue presente en temas como la democratización, los abusos del poder, los militares, la criminalidad, todas estas cosas. Y sobre todo también énfasis se ha puesto en la posición de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Yo creo que eso también provocó de alguna forma algunos entusiasmos y preocupaciones mayores de las normales. Vamos a comenzar por entonces por uno del 4 de abril de 2017 que se tituló Consejo de Defensa. ¿Por qué Consejo de Defensa? Porque allí fue el sitio donde trataron lo que la fiscal general Ortega Díaz había dicho de que se había roto el hilo constitucional. Entonces hubo momentos de tensión, es decir, sintieron que podían ser sacados por la fuerza después de esa declaración de la fiscal. Y además, acordemos que en la primera página de Últimas Noticias, un periódico oficialista, apareció esa propia declaración de la fiscal general Ortega Díaz. Bueno, entonces comentaron que en ese momento que el país estaba a punto de una guerra interna del gobierno y se preocuparon muchísimo. Luego empezaron a bajar la tensión y quisieron que se aprobara a través del Tribunal Supremo de Justicia los créditos a la nación que el gobierno pedía, pero que deben ser aprobados por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015. Bueno, esa preocupación siguió andando y empezaron a burlarse de la ley y a violarla a través del Tribunal Supremo de Justicia. Luego llamaron a los embajadores acreditados en Venezuela para que acudieran al Tribunal Supremo de Justicia y la canciller Delcy Rodríguez les explicara por qué debían ser aprobados por el Tribunal Supremo o en un futuro otra asamblea que luego la crearon. Así que ese es el primero de los 5 que arranca. Inclusive se habló después de la procesión que iba por dentro, cuando comentamos que al circo del chavismo le comenzaron a crecer los enanos, la declaración de ella apoyando de alguna forma a algunos alcaldes que habían hecho suyos las declaraciones de ella, etcétera. Todo eso se fue echando a perder hasta que el Consejo Moral Republicano, por instrucción de Maduro, nombró a Tarek William Saab de forma ilegal y espuria también como fiscal general de la República ante lo que la fiscal había salido. Había salido del país. Las denuncias contra Tarek William Saab y la fiscal Ortega, cuando denunció ruptura del hilo constitucional, continuaron ese camino en este quinto rum de los más importantes. Y luego Maduro, que había dado un duro golpe a los opositores y todo, se sintió pegado a la pared y el mundo entero comenzó allí a cuestionarlo. Esa es la importancia de ese quinto rum, cuando luego de las sentencias 155 y 156 comenzó el gobierno a hacer agua, que luego la recuperó, tapó el hueco en ese barco y siguió navegando por caminos ilegales e inconstitucionales. Así que ese es el quinto rum. Luego vamos al cuarto, que es el 6 de abril, es decir, 2 días después, se habló del primer encuentro de Luisa Ortega Díaz con el presidente. Allí estuvo presente la almiranta Menéndez, nada más, y Jorge Rodríguez, fueron los únicos testigos de esa reunión. Allí quedaron bastante mudos, no hablaron nunca, ni la ministra del despacho, la almiranta Meléndez, ni tampoco habló Jorge Rodríguez. El presidente hizo con ella alguna carantoña en público, pero la situación estaba muy tensa. Así como hoy asume el Tribunal Supremo funciones de la Asamblea, también recordé, sin memoria y con cuento, en ese mismo rum, que Cilia Flores, la primera combatiente y que fue presidenta de la Asamblea Nacional, en un momento emitió esa asamblea que los había electo a ellos, cuando, acuérdense ustedes que la oposición ocurrió en el 2005 y ellos tomaron el control completo de la asamblea, había cuestionado que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera funciones de la asamblea. Luego lo que hicieron ellos fue darle a través de la asamblea todas las posibilidades, a través de un decreto del presidente, todas las posibilidades para que actúe el Tribunal Supremo de Justicia por encima de la asamblea, violando la Constitución y violando las leyes. Bueno, vamos entonces, ese fue el cuarto. El tercero, porque vamos ascendiendo, vamos a ir al día 13 de junio de 2017, cuando hablábamos de Cuba y Venezuela y lo que era el diálogo. Un diálogo similar que el gobierno quiere establecer al que Cuba auspició entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Santos. El endurecimiento por parte del gobierno de Maduro contra la oposición y contra todo
viene aupado, dirigido, influenciado o asesorado o coachado por el gobierno de Cuba. Ese también tuvo amplísima repercusión. Subiendo, vamos al 3 de agosto de 2017, cuando con el título de Bayonetas hablamos de que era el llamado a montar la Asamblea Constituyente, era violar una vez más y con mucha trampa abierta el hilo constitucional, porque cualquier uniformado que quiera levantarse contra el gobierno de Maduro tendría como excusa la recuperación de la democracia, como está planteado y plasmado en la Constitución vigente hoy, porque la Asamblea Nacional Constituyente no ha promulgado ninguna, no ha sometido a votación ni siquiera su propia elección, así que es espuria y es ilegal e inconstitucional en toda su forma. La repetitiva consigna de los hermanos Rodríguez de que habían logrado un éxito muy grande y que habían logrado una elección para esa Asamblea Constituyente que había roto los 8 millones de votantes, fue desmentida y desmontada nada más y nada menos por el presidente de la firma Smartmatic, que siempre estuvo ligada, que siempre estuvo asociada al gobierno y que fue contratada en los tiempos de que Jorge Rodríguez era presidente del CNE y que luego pues asumió la señora Tibisay Lucena. Total que eso catapultó una verdad que todo el país conocía, que era que eso era falsa, esa cifra era falsa, porque como la oposición había sacado 7 millones, ellos tenían que decir que es 8. Lo mismo que hicieron ahora en diciembre, dijeron que habían tenido 9, cuando de verdad es menos del 20% de la gente que asistió. En algunos sitios 12, 14, en otros 25, 26, en el más 30, pero el promedio es 20% de asistencia, 80% de abstención en casi toda la mayoría del país, aunque lo han disimulado y no dieron cifras en ningún lado. Así que al no dar las cifras quiere decir que están escondiendo algo. Ese es esa confesión de Smartmatic, donde demuestra además que el voto duro del PSV es apenas el 13%, cosa que podemos certificar ahora después del 10 de diciembre. Y cerramos con el primero, el que tuvo más recorrido en las redes y más comentarios de todo, que fue el del 27 de julio de 2017, que se titulaba Eliminación de la República y Tibisay comprometida. Hablábamos de la Asamblea Nacional Constituyente, cómo Maduro corrió adelante, corrió la arruga, lanzó la Asamblea Nacional Constituyente, el plan que tenía Diosdado para estar de presidenta y no funcionó en la Asamblea Nacional Constituyente, consiguió Maduro mucho más poder y lo que han hablado en esa Asamblea Nacional Constituyente no se sabe, no se ha transmitido, solamente la gente que al gobierno le ha interesado que se sepa allí. Allí son testigos de piedra que van a levantar la mano porque ni siquiera el señor Schemmel, que estaba hablando de mejorar la situación económica, ampliando la oferta de dólares, etcétera, lo mandaron a callar porque eso no estaba contemplado allí. Así que esa Asamblea Nacional Constituyente, espuria, ilegal, ilegítima e inconstitucional, pues no ha terminado de funcionar para todo lo que quieren. Ahora, vino la OFAC de Estados Unidos, vino también la Unión Europea, vino también Canadá con sanciones para activos y retirados militares y activos o retirados funcionarios públicos en cargos importantes. Empezaron con los 13 sancionados, luego fueron aumentando y se plegaron Canadá y la Unión Europea, a lo que le tienen mucho miedo. Tanto miedo le tienen ellos a esas sanciones que en Santo Domingo, a pesar de que hablan de la boca para afuera y entre las cámaras, lo que piden es que la oposición levante las sanciones. Lo que le dijeron allí los cancilleres de otros países que asistieron como garantes de ese diálogo es lo que debemos repetir. Ellos no son participantes, son observadores. Los otros países no pueden pedir levantamiento de sanciones ni nada, porque ese no es su injerencia ni es la razón por la que están participando como observadores. Y allí también otro que fue muy visto fue el de Tibisay Lucena, que quedó incluida en esa lista de los FAC de los Estados Unidos, en las sanciones de allí y luego de Canadá, porque ella es la más gringa, la más interesada en los Estados Unidos, la que vivió en Estados Unidos, la que estudió en Estados Unidos, la que le fascina a los Estados Unidos, que viajaba cada rato, inclusive la gente de Smartmatic y otros más la llevaron muchas veces en sus aviones a Miami, a volar, a Nueva York. Bueno, así como a Jorge Rodríguez le pagó Smartmatic un pago, ella le pagaba su viaje y también su piano. El piano de ella lo trajeron directamente de Viena como un regalo para su casita en la Alta Florida. Así que esa es la señora Tibisay Lucena, que hoy tiene la salud mucho más comprometida, pero que definitivamente lo que más le angustió y le ha preocupado es que no pueda volar al imperio. Así que son esos los 5 runes más importantes de este año. Lo que quiero a todos, amigos, es ahora
pedirle al niño Jesús en esta época de Navidad que nos dé la paz, la alegría, la posibilidad de tener una democracia, de tener libertad, de no tener la violencia que tenemos, que sea un país próspero, que volvamos a poder comprar de todo con nuestro dinerito, no que nos estén dando carnet de la patria y todas estas cosas, que la gente pueda comer, que los enfermos puedan curarse, recibir medicina. Eso es lo que tenemos que pedirle al niño Jesús. Salud, no violencia, democracia, libertad, libertad de presos políticos. Todas estas cosas, amigos, han hecho que esta Navidad sea muy diferente a las que hemos tenido en todos los años que existimos. Feliz Navidad y que el 18 sea un año mejor para Venezuela y para todos ustedes.